Buenas noches, estimados asistentes. Primero, muchísimas gracias por su presencia. Quien les habla, el estudiante Armijo Castro Anderson Eduardo. Actualmente me encuentro en el cuarto semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema que voy a exponer el día de hoy nos habla del tema con respecto a lo que es la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En base a este tema, nos hemos argumentado en nuestras leyes. Es la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y el Código de Niñez y Adolescencia. Como introducción del presente tema, nos dice que es de mucha importancia hablar sobre la normativa de los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad, ya que podemos constatar en las leyes, sobre todo en la parte legal pertinente, cuáles son los derechos que como jóvenes tienen para poder acceder en la sociedad de la información, ya que se lo puede administrar dichos derechos digitales de la información de una buena manera, como también puede ser administrado de una mala forma. O sea, la introducción, la importancia que tenemos como introducción del presente tema es que nos habla que nosotros como sociedad, como personas, tanto los niños, jóvenes, personas adultas, o sea, es importante, o sea, tenemos derecho a lo que es a las fuentes de información, ¿no? Pero también puede ser, esto también las fuentes de información se las puede en la actualidad. Sabemos que en la actualidad, hoy en día, la tecnología, las personas que estudiamos, tanto niños, jóvenes como adultos, nos ha servido de mucho, ¿no? Porque como les mencioné anteriormente, es la tecnología, hay muchas cosas, muchas palabras que a veces no sabemos, ¿no? Y cogemos, y gracias a la tecnología comenzamos a consultar. Consultamos qué significa esta palabra, qué quiere decir esto, y es de mucha importancia en la actualidad. Pero asimismo hay cosas de la información que a veces son prohibidas, sobre todo para los niños, jóvenes, hay muchas cosas violentas, etcétera. Basándonos a la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo, específicamente en el artículo 66, literal 19, nos habla que el derecho a la protección de datos de carácter personal incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección de archivos, procedimientos, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Basándonos a este artículo nos habla, o sea, nos quiere decir que la Constitución, tenemos protección de la Constitución en darnos el acceso a las informaciones, o sea, tenemos ese derecho. Tanto niños, jóvenes como adultos tenemos ese derecho a la información. El Código de Niñez y Adolescencia, específicamente en el artículo 45, nos habla sobre el derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Este artículo nos habla que tanto los niños como niñas y adolescentes tienen derecho a la información, pero siempre y cuando con las limitaciones establecidas en la ley, ¿no? Y no solo en la ley, sino también en las limitaciones de nuestros padres, porque como niños, o sea, no podemos dejar a nuestros hijos a que ellos cojan, qué sé yo, las tablets, el celular y ellos se pongan a buscar muchas de las veces informaciones que a la edad de ellos no es lo recomendable. En el artículo 47
del Código de Niñez y Adolescencia nos habla sobre las garantías de acceso a una información adecuada. Nos dice que para garantizar el derecho a la información adecuada, el Estado deberá: A. Requerir a los medios de comunicación social la difusión de información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes. B. Exigirles que proporcionen en forma gratuita espacios destinados a programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. C. Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil. D. Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos. Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes. F. Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta ley a las personas que faciliten a los menores libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro audio o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la información del menor. Y como último literal de este artículo, tenemos que exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida anticipación y suficiente notoriedad la naturaleza de la información y programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten el medio o aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal, y todo cuanto atente a la moral o el pudor. En este artículo mencionado sobre el Código de Niñez y Adolescencia, nos quiere decir que, o sea, el Estado nos debe garantizar a nosotros como sociedad, nos debe que garantizar, o sea, el Estado debe que exigir a ciertas empresas una buena información, ¿no? O sea, el Estado, él tiene el derecho de exigir darnos a nosotros la seguridad de obtener nosotros una buena información. Basándonos en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el artículo 103, nos habla sobre la pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Nos dice que la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. En este artículo nos quiere decir, o sea, es muy interesante, ¿no? Porque muchas de las veces en la actualidad, imagínense, hay casos, ¿no? Que hacen pornografía con los niñas, niños y adolescentes. Bueno, más se ha visto casos de adolescentes, ¿no? Que hacen pornografía y eso ante la ley será sancionado con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Continuando con el Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el artículo 104, nos habla sobre la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Nos dice que la persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene,
Persona pornográficos de niños y adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En este artículo nos habla sobre la comercialización de la pornografía. Imagínense, muchas de las veces hay personas que hacen esos videos, ¿no? Pornográficos y cogen y venden sin la autorización de la persona titular. Y eso está penado, no será penado con una sanción de pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Muchas veces en estos de los casos, por lo general, hay a veces que hacen sus videos y muchas de las veces las personas, o sea, los autores no están de acuerdo con eso. Y sin embargo, los que graban comercializan esto, comercializan sin la debida utilización del titular. Todas esas personas que cometan ese acto será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Continuando con nuestro Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el artículo 178, con respecto a la violación a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intersecte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservas de otra persona por cualquier medio, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En este caso, en este artículo nos habla, o sea, en la actualidad ha existido mucho de estos casos, ¿no? Sobre la violencia a la intimidad. Hay muchas de las veces, algunos, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Que a veces en los grupos de WhatsApp cogen y viralizan videos pornográficos, audios, imágenes, sin la debida utilización del titular. O sea, de esa forma están violentando con la intimidad de la persona autora. Tranquilamente en esta acción, en este acto que hacen, la persona autora tranquilamente, si llega a detectar la persona que viraliza esos videos, tranquilamente ella se puede apegar hacia la ley y tranquilamente ella puede hacer sus denuncias, ¿no? Y obviamente la persona que salga culpable de este acto será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Continuando con nuestra exposición sobre las normativas de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, les voy a presentar las principales conclusiones del presente tema. Como conclusiones podemos constatar que en la Constitución de la República del Ecuador se encuentra respaldado específicamente en el artículo 66, literal 19, la protección de nuestros datos e información personal, y que solo pueden ser mostrados de acuerdo a la autorización de la persona titular o por el mandato de la ley. Como ya les mencioné antes, ¿no? O sea, aquí nosotros estamos respaldados con la Constitución. O sea, tenemos la protección de la Constitución para nosotros acceder a fuentes de información. Y por ejemplo, digamos que en caso de demandas, o sea, digamos que por ejemplo nosotros no cumplamos, o sea, violentemos los derechos que tenemos nosotros, porque aquí no dice clarito, ¿no? Sin la autorización de la persona titular o por el mandato de la ley. O sea, nosotros aquí, con nuestra autorización, se pueden exponer videos, audios, imágenes o por el mandato de la ley. Esto se cumple, el mandato de la ley se cumple cuando, por ejemplo, hay demandas, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía abre una investigación y en base a una orden judicial comienzan a las investigaciones. Y es la única entidad que puede exigir que se presente esos videos muchas de las veces como evidencia, ¿no? Es para juzgar el acto que la persona haya cometido.
Nos dice también en el artículo 45 del Código de Niñez y Adolescencia que los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la información con limitaciones establecidas en la ley. Como les mencioné antes, ¿no? En el artículo 45 del Código de Niñez y Adolescencia nos habla que los niños, niñas y adolescentes tienen ese derecho a la información, pero asimismo con limitaciones de los padres. Como les mencioné antes, muchas de las veces las fuentes de información tienen contenidos fuertes, ¿no? Imagínense para un niñito de 8 o 9 años es demasiado fuerte y las imágenes muchas de las veces hay accidentes de tránsito, hay delincuencia organizada que cogen y disparan, o sea, son imágenes fuertes para un niño, inclusive hasta para los jóvenes, porque muchas de las veces los jóvenes, aunque parezca algo raro, ¿no? O sea, muchas de las veces viendo tanto esas imágenes como que psicológicamente se afectan y producen en ellos algo, un impacto bien, bien fuerte, ¿no? Sobre todo a los niños. Continuando con las conclusiones sobre la normativa de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, tenemos que en el artículo 47 del Código de Niñez y Adolescencia nos habla también sobre las garantías que tenemos sobre el acceso a una información adecuada. Ante esta situación debemos ser responsables de la información que vemos y exponemos ante la sociedad. Este artículo nos habla que el Estado tiene el derecho a garantizarnos a nosotros como ciudadanos el derecho a la información adecuada. Nos habla también en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal sobre la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Mismo que la pena que incumpla con este artículo tendrá una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Este artículo es uno de los artículos que más se dan, ¿no? Como les dije, como les mencioné antes, la comercialización sin la previa autorización de la persona titular. Y esto siempre se da, en muchos de los casos siempre se da y siempre incumplen esta ley. O sea, muchas de las veces cuando se abren las investigaciones, muchas de las veces las personas, las fuentes, ¿no? Que comercializan eso, no se utilizan otros medios para publicar. Se crean cuentas falsas, muchas de esas situaciones. Bueno, y la persona que comete ese acto tendrá una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Como bibliografía de nuestro tema, normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad, hemos sacado las diferentes fuentes, ¿no? De nuestras leyes, que es la Constitución de la República de Ecuador 2008, el Código Orgánico Integral Penal del 2014 y el Código de la Niñez y Adolescencia del 2018. Muchísimas gracias, mis estimados. No sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto al tema expuesto. Muy buenas noches con todos los presentes. Antes que nada, felicitarle, estimado Anderson, por su ponencia. Ha sido una información muy fructífera. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es recomendable que los niños tengan acceso a redes sociales? Considero que no es recomendable que los niños tengan acceso a lo que es redes sociales,
porque estamos hablando de niños, imagínense, de 8, 9, 10 años, 11 años, y pongámosles un ejemplo, lo que se refiere a Facebook, por ejemplo. Digamos que una niñita tenga Facebook a esa temprana edad. Muchas de las veces en Facebook existen imágenes fuertes, como lo mencioné antes, ¿no? Imágenes de delincuencia, de accidentes de tránsito que en la actualidad se da a diario. Muchas de las veces hay accidentes y muestran las imágenes, ¿no? En Facebook muestran. Muchas de las veces, o sea, son imágenes demasiado fuertes, sin piernas, sin brazos, y ver un niñito de 8 o 9 años esas imágenes, o sea, es un impacto psicológico, o sea, se pueden traumar con eso, ¿no? Tanto igual a los jóvenes. Hay, aparte de que existen esas imágenes fuertes, hay muchas de las veces hay contenidos sexuales igual, ¿no? Hay muchos de los casos se ha visto que hay páginas que difunden información que no es la correcta, como para jóvenes y niños. Y sinceramente considero que tener redes sociales unos niños jóvenes, creo que no es sobre todo a los niños, ¿no? Creo que no es lo recomendable. Y si en muchos de los casos los jóvenes, en la actualidad hay jóvenes que la mayoría tienen, ya hay jóvenes de 12 13 14 adolescentes, ¿no? De esas edades que tienen. Y en el caso que tengan, yo creo debe haber, ¿no? Ahí está ahí entra la responsabilidad de los padres en supervisarles todo el tiempo esa situación, porque como les dije antes, o sea, existen imágenes y contenidos que no están acorde para niños y niñas y adolescentes. Y sinceramente considero que no, en general, que no es lo recomendable. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta con respecto a la exposición dada? Sí, a Randy Contreras. ¿Cómo están? Buenas noches, estimados compañeros. Aquí primeramente felicitándole por su presentación, ya que es muy importante tener un poco de conocimiento al respecto de los artículos de la Constitución, más porque uno se tiene también hijos, se tiene familiares, sobrinos, primos, menores de edad, y creo que es muy importante transmitir estos conocimientos a- y tratar de cuidar especialmente la inocencia de los niños. Mi pregunta, estimado, es respecto, ¿la Constitución sí nos respalda para tener acceso a la información de datos? Sí, afirmativo, Randy, sí, sí nos respalda. O sea, en el artículo 46 literal 19 nos habla, ¿no? Sobre la protección que tenemos nosotros como ciudadanos. Nos habla, ¿no? El derecho de la protección de datos de carácter personal. Incluye el acceso a la decisión de información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, lo que es la recolección de archivos, procedimiento, distribución o difusión de estos datos e información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Eso consta, ¿no? En lo que es el artículo 66, literal 19 de la Constitución de la República del Ecuador. O sea, o sea, nosotros, como les digo, tenemos esa protección de la Constitución, o sea, tenemos ese derecho como ciudadanos en tener acceso a esa información, pero toca saberlo utilizar, ¿no? Toca saberlo utilizar de una buena forma. Como lo mencioné antes, ahorita la tecnología en la actualidad nos ha ayudado bastante, ¿no? A las personas que estamos estudiando, tanto a los niños, jóvenes, inclusive personas adultas, ¿no? Igual estudiamos, nos ha ayudado full, porque como les dije, hay cosas que a veces no sabemos y lo primero que hacemos es consultar, ¿no? Consultar en Google, en YouTube, qué significa esta palabra, qué significa esta otra palabra y sinceramente en lo personal a mí me ha servido mucho, me ha servido mucho porque en mis labores diarias, en mi trabajo y lo que es en mis estudios, pues
me ha ayudado bastante, o sea, me ha servido demasiado y despejado algunas dudas que muchas de las veces uno desconoce, ¿no? Y para mí es algo súper importante tener acceso a esas fuentes de información. Pero como les dije antes, no hay que saberlas utilizar, porque muchas de las veces esto más pasa en la mayoría de jóvenes, ¿no? Eh, Páginas que no es conveniente hacerlo, dañándose la mente, como por ejemplo viendo pornografía o viendo videos violentos. Muchas de las veces se ponen a ver videos, qué sé yo, de peleas, de agresión, ¿no? Que eso completa la agresión. Casos demasiado fuertes, o sea, no la utilizan este acceso a la información adecuadamente, sino errónea, ¿no? Una forma errónea. Y esto está mal porque muchas de las veces cuando actúan de esa forma, pues están cometiendo un acto, un delito, ¿no? Y sobre todo cuando publican información sin sin la autorización del titular, de la persona titular. Y como nos dice aquí en el artículo con respecto a lo que es el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo específicamente el 178 sobre la violación a la intimidad, nos habla clarita que la persona sin contar con el consentimiento o la autorización legal accede, intersecte, examine, retenga, grabe, reproduzca o difunda o publique datos personales, mensajes de texto, voz, audio y video. Imagínense, o sea, es algo que pasa a diario. O sea, cogemos y publicamos, vamos, sin el consentimiento de la persona titular. O sea, nosotros para hacer eso debemos que pensarlo dos veces, porque eso está penado con la ley, ¿no? Nos dice que será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y muchas de las veces nosotros como padres debemos que orientarles, ¿no? Debemos que orientarle a nuestros hijos a que no cometan esos errores, porque muchas de las veces por falta de orientación de los padres, muchas de las veces los jóvenes, inclusive las personas adultas mismas, cometemos errores de exponer imágenes, videos, audios sin el consentimiento de la persona titular. Por eso con nosotros como padres estamos en la obligación de orientar a nuestros hijos, sobre todo si son jóvenes, porque eso más se da en los jóvenes y en los adultos. Porque por lo general los niños casi no tienen ese acceso, ¿no? Porque nosotros como padres les controlamos un poquito más. Siga, mi estimada Erika Gómez. Estimado Anderson, ¿cómo está? Buenas noches. Y yo quiero aportar más que pregunta, primero felicitarle y resaltar su ponencia referente a este tema abordado de gran importancia. Eh, Esto resulta bastante prioritario para tener mayor conocimiento y sobre todo hacer el uso correcto de estas herramientas digitales, principalmente en los niños, niñas y adolescentes. Felicitarle una gran ponencia para el conocimiento de todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias por su acotación, estimada Erika. Y sí, la verdad sí, o sea, es un tema súper importante, ¿no? Súper importante porque prácticamente estamos viendo en qué artículo nosotros nos podemos respaldar, ¿no? Como ciudadanos, que es el artículo 66, literal 19, que es en la Constitución, ¿no? Que es la ley más suprema que tenemos, y también lo que es el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Que es la ley que juzga los actos que muchas personas cometen. Es el juzgamiento, pero siempre para nosotros poder juzgar debemos que basarnos a nuestra ley suprema, que es la Constitución de la República del Ecuador. Siempre a eso nos vamos a basar, porque la Constitución en sí nos da el derecho, ¿no? A ciertas cosas, pero de asimismo nos pone limitaciones. Y cuando uno como ciudadano, cualquiera que sea, rompe esas limitaciones, pues tenemos que ser juzgados a lo que diga la ley.
¿Alguien más que tenga alguna pregunta o quiera acotar algo con respecto al tema expuesto? Yo tengo una pregunta, estimado Anderson. Usted menciona que, bueno, primero felicitándole por su exposición, por la socialización con nosotros acerca de los artículos y los deberes y derechos y lo que la Constitución garantiza, ¿no? Pero usted menciona que según el COIP, según el artículo 66, dice que tiene que primero tener una autorización. Ahora, ¿la autorización debe ser escrita o verbal? ¿O cómo es válido para yo poder viralizar algún contenido? ¿O es exclusivamente algún contenido negativo que debo pedir la autorización? Gracias. Por lo general nosotros, vamos a un ejemplo, ¿no? Con respecto a lo que se refiere a digamos, ¿no? La pornografía. Por ejemplo, por ejemplo hay empresas, ¿no? Que hacen esos videos, ¿no? Pero si ellos no tienen la autorización, o sea, tienen que hacer un documento legal donde el titular certifique ese documento, o sea, de que esté de acuerdo de que ese video se pueda exponer, ¿no? A lo que es redes sociales, o sea, más a lo que son esas páginas pornográficas. Por ejemplo, si esa empresa coge y lo expone, imagínense, lo expone sin el previo consentimiento de la persona titular, pues nos habla aquí clarito, ¿no? En lo que es en el artículo, específicamente en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal, que es nuestra ley que ya hace el juzgamiento del acto, ¿no? Del acto indebido que cometen muchas personas en la sociedad. Nos habla clarito que si no tienen la previa autorización de la persona titular, será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. O sea, debe que haber un documento legalizado por la parte autora para que dicha empresa proceda a exponer ese contenido para adultos. Espero haber contestado su pregunta, estimada Belén. Muchas gracias, muy gentil. Listo, mis estimados. Vamos a dar por concluida la presente exposición, esperando haya sido de su agrado, ya que es un tema muy relevante. Y muchísimas gracias por su presencia, que honra esta presentación, esta exposición. Como les dije antes, de este tema que es de mucha importancia, ¿no? Que muchas de las veces desconocemos. Espero les haya servido de mucho y que tengan todos una excelente noche. Muchísimas gracias. Voy a proceder a terminar la exposición. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias.